El Tripichín, bueno, un abrazo para todos y a partir de este momento, esta hora, bueno, veníamos de una hora de historias bien interesantes que nos pusieron a pensar bastante acerca de los fantasmas, de las huacas, de la brujería. Oiga, y antes de hablar del tema del orden mundial, precisamente quiero saludar a nuestro invitado, el viejo Robles. El viejo Robles, a ver si prende su micrófono, su cámara. ¿Qué dice el viejo Robles? Doctor Daniel Tres Palacios, muy buenas noches, doctor Paul. ¿Cómo te va? Papi, los ¿Cómo? papis. Perfecto. Oiga, viejo Robles, gracias por estar con nosotros esta noche. Ya nos va a hablar del orden mundial y todas esas locuras que a usted le gusta. Pero oiga, Robles, ¿usted cree que en la Semana Santa se alborota más el tema paranormal? ¿Y qué sabe usted también de las huacas y todos esos misterios de la Semana Santa? ¿Qué nos puede contar? Bueno, mi querido Tripón, es muy diciente las costumbres que tiene mucha gente en esta Semana Santa. Muchas de esas pertenecen más que todo como a los agüeros, como al tema de no hacer absolutamente nada malo, si es que así se le puede calificar, porque muy seguramente le va a pasar algo, le va a suceder algo. Y dentro de eso está también estipulado dentro del no pecar, por ejemplo, no tener relaciones sexuales el jueves y el viernes santo porque se queda pegado, eh, no comer carne, que nunca he entendido esa cuestión de no comer carne, solo pescado y si es seco, horrible, cochino, ese pescado que no se le quitan el olor de pescado seco ni rezándole a las manos, también todo ese tipo de cosas que pertenecen como más a los agüeros, eh, por lo general siempre van direccionados a no hacer absolutamente nada que esté en contraposición a la Semana Santa, mi querido Tripón. Oiga, viejo Robles, Pulpo, yo porque oigo por allá al fondo del programa, como un eco. Pulpo, La ¿es algo allá verdad al no fondo sé. suyo? No, pero acá no tengo nada. Robles, Robles, ¿sí lo oye? Sí, también. Sí, Acá no tengo nada. Y lo más chistoso es que, pues, obviamente Sí, yo tengo acá monitoreando las redes, que esté funcionando todo, pero yo lo tengo todo totalmente ¿No, muteado. no será Pulpo el volumen? ¿No será el volumen del computador ahí de que está transmitiendo a YouTube, algunos audífonos o algo? No, señor. No porque yo lo tengo muteado el YouTube. El YouTube que es donde tengo monitoreo de su página, de YouTube, lo tengo muteado. No hay forma de que se Ay, filtre algún venga, haga sonido. silencio un segundito, haga silencio un segundito. esa cuestión de no comer Ahí carne, se oye, oiga, oiga, seco, horrible, cochino, ese pero es algo allá en la El consola, único, Pulpo. pero el único que tengo abierto es el plug 2. No tengo nada más abierto. Y mi ¿será que me micrófono. bajo y vuelvo a subir, Paul? Sí, hágalo, hágalo. Sálgase usted un momento, a ver. A ver qué pasa. Por lo general. Era mi tío. Ah, era Roles. Seguramente Roles tenía abierto, ¿sabe qué? YouTube Exacto, en el celular o algo. exactamente. Vamos Sí, a sí, 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 agregar sí. al papi de los Sí, papes. de pronto Roles era su YouTube o algo en el celular o la aplicación o algo que nos Otra estaba vez. escuchando antes. No. Mira, ahí está el Es retorno. él, es él. Espere. Eso, muteese Mire, ahí las Ahora ventanas de cierre. YouTube y eso. Sí, debe ser que tiene YouTube o algo abierto Sí. el viejo Roles, alguna cosita Borujo ahí. loco. El brujo loco que nos va a hablar del orden mundial. Bueno, y dio la explicación de la Semana Mm, Santa. mm. Pero eso del orden mundial va a estar bien, bien, bien interesante. Pero yo sí puedo Eh, confirmar, Dani, que todo ese tipo de cosas son falsas. En especial lo de quedarse pegado. Eso es falso totalmente, Daniel. Muchas Mentiras, gracias por su mentiras. trabajo de campo, Pulpo. Y fue un trabajo, Daniel, de verdad. Ha sido de años. Ha sido de años, Daniel. El de... Mira, acá Oiga, dice Sebastián que cierre el TikTok Robles y vuélvalo a abrir, que de pronto puede ser bueno, una sí, fallita del TikTok. tranquilamente, no hay problema. Mire a ver que no haya afán, que no panda el cúnico, como decía el Chapulín Colorado. Sí, Ahorita más adelante más historias, también estaremos hablando con Roja Medium, brujita sí. invitada, que a muchos les gusta el tema de la brujería, la Oiga, ya opinión de que, Semana Santa ya, y ya, cartas también. ya que usted nombró al chavo, pa' mañana, Daniel, me hice un audio muy interesante, mañana lo traigo, sobre las cosas raras y las cosas como terroríficas que pasaban y que se rumoraba que hacía Roberto Gómez Bolaños. Chévere, yo en mi canal de YouTube, en el de Actividad Paranormal con Dani Tres Palacios, Ujú. subí la entrevista que le hice a Esteban Sí, Cruz sobre ese tema de Chespirito, que es chévere. masón y todo ese misterio, pero bueno, Exacto. chévere, Y Pulpillo, para sobre mañana que, eso. como que se basaba para escribir, se rumoraban ciertas cosas de cómo él
creaba los capítulos y las historias. Ahí se las voy a contar mañana, le traigo ese audio para que lo escuchemos. Chévere, pues viejo Roles, creo que ya solucionó su problemita, prenda su micrófono. Sí, Perfecto, perfecto. perfectísimo. Bueno, viejo Roles, no sé si Roles pongo en la pantalla grande, Pulpo, si puede, si quiere, que es el protagonista de este Pere, momento, pere tantico. para que Es le vean que ese rostro tan Leyendo la bello. esa luz. jeta Estoy tan leyendo la luz. bella, carajo, pues que es hermoso, caray. Muestre Hay a un ver esta cortocircuito, vaina. papi. Venga, a ver, Oiga, lo Roles, ponemos así. el Esta afiche que vaina. usted tiene atrás allá de una mujer, ¿quién es su mujer? Sí, ese es Jenicita, ahí la pueden ver, la pueden Enamorado, usted apreciar, está doctor. enamorado. Ahí, El amuleto de esta biblioteca. ahí le hace el amarre, tiene la foto ahí, la chuza todos los días. Oiga, Sí, sí, le va metiendo, pues yo no sé al si, yo no pedacito sé, ese de yo no humor. sé si la chuse todos los días, pero el cuadro sí se le ven como unos alfileres. Ahí la hace, ahí la hace. Maldito Oiga, pobre. Roles, en esta semana los brujos que manejan toda la magia oscura, todo eso de amarres, bebedizos, menjurjes raros, ¿se alborotan más? Claro, claro, mi tripón, porque miren que coinciden muchas cosas, ¿no? Pero también se desfasan otras. Aquí, por ejemplo, se dice que está la Semana Mayor, ¿no? Considerada así por los hechos acontecidos en la Palestina del año 30, ustedes saben muy bien, en donde pues se ven todas las escenas de la pasión y muerte de Jesús de Nazaret, se le recuerda, se trata de hacer como una especie de resumen de lo que le pasó en vida, ¿no? Pero también una época muy, muy bacana. ¿Por qué lo digo? Miren que para una Semana Santa, recuerdo muy bien, yo cambié mi ideología con la religión católica. ¿Por qué? Porque para una Semana Santa del año 88 leí Caballo de Troya. Ustedes recuerdan que aquí hemos hablado mucho de Caballo de Troya, del gran libro, la gran obra de JJ Benítez, y es una obra que está precisamente canalizada, encausada en Jesús de Nazaret, que es uno de los personajes principales de la Biblia y que, pues, a manera de lo que él dice, que entre ficción y realidad cuenta sobre un experimento que hizo los Estados Unidos, por allá también en una época muy cercana a los años 80, y en donde se pretendía crear la máquina del tiempo y la cual utilizaron para viajar a la época de Jesús de Nazaret. A partir de ese momento, cuando uno se mete en la historia de JJ, ustedes no se imaginan toda esa, o sea, eso es mejor que un corintellado, que una Rosa de Guadalupe, o sea, esa vaina usted lo va metiendo, lo va metiendo, lo va metiendo como un thriller de suspenso, como muy bien lo sabrá el máster Esteban Cruz de Rigard o el maestro Tulio, y en esa novela que narra precisamente paso a paso cómo JJ se ve envuelto como en un halo de misterio por allá porque un señor que nunca le da el nombre, sino solo le dice, llámeme el mayor, yo soy el mayor, le dice que le tiene que entregar una información importantísima, muy buena, y que en esa información que está en dos rollos, precisamente dos rollos, dos documentos, dos folios más bien, de muchas páginas, se encuentra lo que él básicamente estuvo o fue protagonista con otro compañero que a la fecha en la que le envía estos mensajes a JJ ya había fallecido, le cuenta que ellos estudian un proyecto secreto de los Estados Unidos donde habían 3 puntos de eventualidad, donde ellos estaban escogiendo 3 puntos para viajar y terminan escogiendo los últimos días de Jesús de Nazaret y comprobar efectivamente si lo que cuenta la Biblia era realidad o no. Esto fue muy bueno. No sé si recuerda a Daniel. Sí, 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 pues lo que usted está contando del famoso caballo de Troya y todo, pues lo que dice Roles, y una Semana Santa leyó eso y le cambió tal vez su creencia, sus pensamientos acerca de eso. Pero bueno, aquí estamos en el cartel, vamos a dar inicio a una charla interesante que al pulpo le encanta también y a todos, y es el nuevo orden mundial. Esas 3 palabras que mucha gente dice, todo lo que está pasando en este momento entre las guerras, la religión, los ovnis, todo esto, lo de Elon Musk, bueno, todo eso va hacia un nuevo orden mundial. Lo de las monedas, las criptomonedas,
dicen que, como dice Robles, como borregos nos están llevando así como ovejitas Señor. por un camino hacia algo que dicen los entendidos que eso tiene que estar pasando en los próximos años. Hay una Agenda 2030, todo eso la gente dice, para allá vamos. Pues Robles, bienvenido y lo escuchamos, por favor. Claro que es mi querido Tripón. Miren que esta charla es una de las charlas más bacanas que por lo general siempre doy. Lo doy en red, lo doy acá en el cartel, en muchos otros lados, explicándoles a ustedes que definitivamente tenemos los ojos vendados, ¿sí? Como diría un gran amigo mío que ya falleció, el doctor Juan de J. Fierro, que lo conocí hace muchísimos años en el grupo de William, escribió dos libros muy bacanos. Uno se llama precisamente La venda en los ojos, La venda sobre los ojos, y otro que se llamaba Sumeria. Y en ese de La venda sobre los ojos hacía una comparativa de cómo nosotros a través de la historia estamos completamente ciegos, señor. Ciegos. Como ovejas al redil, como ovejas al matadero, como diría esa canción de Pink Floyd, Another Brick in the Wall, que yo creo que ustedes la han escuchado muchas veces, pero creería que nadie la entiende, no entienden el trasfondo de esa canción. Y resulta que se ha creído, y a nivel político, estamos hablando a nivel social, a nivel político, se ha creído o se ha tenido en cuenta que existe en el planeta un grupo de personas que es muy reducido, la verdad, no es un grupo gigante. Si lo comparamos con la cantidad de seres humanos que existimos en el planeta Tierra, es un grupo así de chiquito, un grupo así de pequeño, pero de gente que por pequeña no deja de ser poderosa, poderosa en todos los sentidos. Son los dueños de las multinacionales, son los dueños de los bancos, son los dueños de una cantidad de empresas que no voy a decir aquí porque seguro me dan de baja o me dan en la yugular mañana o por Detroit. Y realmente ese tipo de cosas que suceden, les estoy contando la verdad, eso no es de ahorita, papis, eso no es de ahorita, y voy a contarles una cochina historia en esta noche, en donde ustedes seguramente se van a sumergir en la piscina de lodo más grande del planeta. Usted, querido amigo que me está escuchando en el Cartel Paranormal, aquí por TikTok y por otros lados que no sé cuáles son, deberían saber que a principios, cuando se establecieron los grupos jerárquicos en el planeta Tierra, y vamos a hablar de los Estados Unidos, se comenzó a fraguar lo que comúnmente se diría la primer sociedad secreta. Quienes fueron los primeros habitantes, los que llegaron a esos estados, que posteriormente se llamaron Estados Unidos, fueron personas que de alguna manera tenían trivialidades, y aparte de tener unas trivialidades, tenían también unos miedos impresionantes. Esta gente, que fueron los primeros habitantes de los Estados Unidos, llevaban para la construcción de sus casas mano de obra afrodescendiente. Y en esa mano de obra afrodescendiente, a estas personas que las castigaron durísimo, fueron también testigos de cómo estos personajes se armaron hasta los dientes, señores, hasta los tuétanos, porque tenían desconfianza de todo el mundo. Miren, esa historia está muy bien narrada en un documental del señor Michael Moore. ¿Quién es Michael Moore? Es un personaje importantísimo en esta red de conspiración. ¿Por qué? Porque es uno de los enemigos número uno del régimen de Estados Unidos cuando estaba George Bush hijo. Y aparte de eso, de haberle escrito y dedicado un libro que se llama Es tú, hombres blancos. ¿Sí? No vamos a decir la palabra. Es tú, hombres blancos. Y en ese libro, donde arranca el prólogo, una carta dirigida al señor George Bush, a manera de primera persona le dice exactamente que el man es un ebrio, que el man es un hijo de papi, que el tipo de alguna manera lo que hizo, lo que ha hecho mientras ha estado en el poder es tirarse la plata, solamente jet set, solamente hacerse conocer, pero la mayoría ignora qué hay detrás de todo eso, qué hay detrás de estas personas que cuando están arriba en el poder son tan misteriosas. Y uno de estos personajes misteriosos es seguramente el señor George Bush hijo. Su papá, George Barney Bush padre,
era uno de los representantes, también presidente de los Estados Unidos, pero uno de los representantes más duros dentro del poder. Y según la historia, lo que narra, lo que cuenta, es que su papá o el abuelo de George Bush hijo, el señor Prescott Bush, era una persona que le encantaba bastante el tema de la masonería. Y cuando se instituye la masonería en los Estados Unidos, por eso arrancamos de la historia de los Estados Unidos con este documental, este señor parece ser que fundó lo que se podría conocer en el futuro como una de las primeras sociedades secretas más estrictas, ¿no?, dentro del orden establecido. Y esa sociedad secreta se llamaba la Skull and Bones, que para que ustedes la reconozcan, por eso se llama así, Skull and Bones, va a ser una calaverita con dos huesos así cruzados, como el símbolo de poison, de veneno, de peligro, de ese tipo de cosas, ¿no? La representación magnánima de la cabeza humana. Pero ¿qué hacían estos señores, estos degenerados? Pues se iban a las tumbas de personajes muy conocidos o reconocidos. ¿A qué? A hacer sacrilegio, a meterse a las tumbas, a abrir las tumbas, a sacar lo que había dentro, que realmente era el reducto de lo que había, los huesos prácticamente, y a tomar huesos que estuvieran conservados. Dice una leyenda urbana, porque esto obviamente no está comprobado, que Prescott Bush con su grupo de parceros encontró la tumba del indio Jerónimo, que es como uno de los representantes dentro de la historia del lejano oeste, el viejo oeste en los Estados Unidos, muy popular, muy famosa, de ahí que nacieron estos famosos western, los spaghetti western, o las historias de pistoleros allá del oeste. Y este indio era uno de los más representativos y dicen que logró encontrar el cráneo del indio Jerónimo y que a través de un ritual secreto redujeron el cráneo. O sea, hicieron magia con el cráneo, redujeron el cráneo hasta tal punto de colgárselo como un talismán y llevarlo como símbolo de las Skull and Bones. Hágame el hijo de madre favor. ¿Qué les parece hasta ahí la historia, mi querido Daniel? Muy bien, están viendo ustedes al Brujo Loco Robles hablando del nuevo orden mundial a esta hora de la noche en este domingo. Buenas noches a todos los que se conectan en redes sociales, en su radio Sintonizando la Mega. Un tema interesante, el nuevo orden mundial, la manipulación de las sociedades, del planeta. ¿Será que nos controlan y nos están llevando de manera directica hacia el mismísimo infierno? ¿Será que están maquinando todo para que esto ocurra en los próximos años? ¿Será que va a desaparecer la moneda y va a quedar solo una criptomoneda? ¿Va a quedar una sola religión? Muchos dicen que este es el inicio del fin, digámoslo así, el nuevo orden mundial. Es un tema bien, bien interesante, tema de la Agenda 2030. De todo eso nos va a estar charlando Robles en esta hora. Pues bien, Robles, continúe, porfa. Claro que sí, mi querido Daniel. Miren que todo esto va a tener historias de muchos países. Les voy a hablar acá de una película que con sus ovas, eso algún día ojalá lo hablemos con mi querido Daniel de Palacio, de lo que es el mundo del anime. Hay unas series muy puntuales dentro del anime que hablan del nuevo orden mundial, asperísima. Incluso yo tuve una experiencia muy bacana personal hace años a través de esta serie, pero ya se las voy a nombrar. Porque tenemos que continuar esa historia de estos señores. Pues resulta que don Prescott Bush, pues obviamente fue el benefactor, pues por su poder obviamente económico, por su poder a nivel político, el benefactor de quienes ingresaban a las dos universidades más grandes de los Estados Unidos, que se llama Yale, la Universidad Yale, y la Universidad de Harvard, en aquella época, que eran como las más poderosas, que decían, güey madre, pero ¿cómo hago para entrar a estudiar ahí si tengo muy buen puntaje en las calificaciones? No es suficiente con tener buen puntaje. No, papi, tu cuenta bancaria debe tener más de 16 ceros en adelante para poder estar allí. En estas prestigiosas universidades se decía que existía el famoso ritual francmasónico antiguo, o sea, el de el grado Kadosh, que esto es otra vaina compleja que si se los explico da para un programa, porque ya sé como monseñor. Entonces resulta que este señor, utilizando el ritual francmasónico para delegar esta función a quienes iban a entrar a esta universidad, tenían que pasar por ese tipo de pruebas, casi en total unas 12, 13 pruebas, que significaba o representaba los mismos 13 grados de la primera fase de la francmasonería, que estamos hablando cuando recién se iniciaba.
Entonces esto es muy interesante porque al tener el concepto de estructura escalonada, estamos hablando de estructura escalonada, muchos voltearon los ojos a mirar dentro del poder económico si había o existía algún símbolo que estuviera representado de tal manera que fuera tan similar a la estructura que estaba haciendo el señor Prescott Bush. Y oh sorpresa, oh surprise, nos lo encontramos en su moneda, en la moneda que hoy en día es la que maneja, bueno, ya te he perdido poder por el tema de las criptomonedas y por el tema del euro, ha ido perdiendo poder, pero aún así es una de las más poderosas, me refiero al dólar. Y cuando instauran precisamente las imágenes para plasmarlas en el billete, en el papel moneda, nos encontramos con la sorpresa de que en el billete de $1, que es donde arrancaría, por ejemplo, la denominación numérica, en la parte de atrás, si ustedes tienen $1 en este momento y pueden hacer el ejercicio, los que nos escuchan fuera del país, hagan ese ejercicio, saquen el billete de $1 y miren en la parte dorsal del dólar, en la parte superior, donde aparece como una especie de círculo y una pirámide. Una pirámide. Ahí aparece una pirámide. Y arriba de la pirámide aparece un triangulito que hace las veces como de levitar, ¿no? Como que está levitando, suspendido de la base piramidal. Y si ustedes hacen el ejercicio, cuenten los escalones, porque parece ser esa pirámide es escalonada, cuenten los escalones y qué número les va a dar. El número 13. Cabalísticamente poderoso, ¿no? Estamos hablando de 13. Ya les estaba diciendo que la masonería comenzó con 13 grados, 13. Si ustedes vuelven y miran, siguen mirando, siguen revisando, aparece el símbolo, digamos, de la representación de su escudo más poderosa, que es el águila, ¿no? Y esta águila que aparece con sus patas abiertas, aparece en una pata con 13 flechas y en la otra pata con unas ramas de olivo, que en total también da el número 13. O sea, ustedes se encuentran 13, 13, 13, que si lo simplifico 3 más 1, 4, y que si lo vuelvo a simplificar sería 4 y 4, sacaría como una especie de binomio, en donde la representación del 4 es como la representación de las medidas exactas que hubiera hecho en su momento el rey Salomón para darle la forma a las esquinas del templo. Ojo con eso, caballeros, damas y familia, no le estoy hablando a popó, estoy hablando cosas reales. Y ahí, en esa medición, mis queridos amigos, al ver ese número uno dice, carajo, pero ¿qué representa eso? Pues más allá de ser los 13 primeros grados de la francmasonería, era también los 13 representantes de esa primera sociedad secreta que se llama como Skull and Bones. A partir de ahí se comienza a desplegar una cosa brutal, gente que se va uniendo a ese círculo vicioso de estos señores, sobre todo del gabinete del señor George Bush padre, y hay uno que es muy influyente, que a nivel histórico ha superado todos los habidos y por haber, que ha estado mezclado en el Watergate, que ha estado mezclado en el asesinato de John F. Kennedy. Y ese señor que escribe libros y que la gente lo alaba, se llama, damas y caballeros, Henry Kissinger. Ojo con ese man. Henry Kissinger. Me dicen las malas lenguas que este tipo, como es tan influyente, como le encanta estar lagarteando, porque ese es la cosa, el tipo empezó lagarteando y le dieron su curula ahí arriba, lo ven como el hombre más poderoso, más filantrópico. Ay, qué belleza de tipo, papi, te ves hermoso con tus gafas cuadradas. Y resulta que ese imbécil es uno de los encargados de la consejería del CFR, del Council Social Reforming, o sea, el que inventó, el que ayudó a crear el entramado del Concilio de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, que estuvo involucrado en nada más y nada menos que en el Majestic 12, cuando comenzó el boom de los ovnis. O sea, el tipo estuvo ahí, el tipo le dijo al presidente de la época, hermano, reunamos un parche más duro para que estos manes se encarguen de proteger todo ese tema, porque donde se llegue a liberar la información, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar de ser la nación más poderosa y vamos a quedar vulnerables. Entonces, el hombre hizo caso. Este tipo ha sido como uno de los consejeros más duros. Otro de esos miembros, que lo nombra incluso el señor Daniel Stulin, tocayo de don Daniel Palacios,
y que ha escrito libros, por ejemplo, como el Club Bilderberg, como el Instituto Tavistock, que alguna vez yo lo nombré aquí, una cosa brutal. Ha escrito Los Amos de las Sombras, etcétera. El tipo, haciéndole un seguimiento, se encontró con otro man que se llama George Soros, que dicen tiene casi el mismo nivel, digamos, de conocimiento y de toda esa vaina que las personas que se encargan de hablar de globalización a nivel lineal, orbital y a nivel del planeta, o sea, manes que se encargan de cómo modificar los estados de la bolsa, las caídas del dólar, la subida del euro, o sea, esa gente que está detrás de todo eso, que les dicen globalizadores, son las personas de alguna manera analizan el tema económico mundial. Y este tipo, George Soros, que pues ustedes dirán, oh, pero qué importante el doctor. Sí, claro, ese desgraciado ha comprado terrenos en Argentina, en la Patagonia, porque según en la investigación del doctor Daniel Stulin, dice que tanto ese tipo como otros influyentes, gente, digamos, de la misma rama política, incluso actores, gente que tiene mucha plata, ha comprado un pedazo de terreno, así como en el momento que dijeron que íbamos a colonizar la luna y que tocaba ir a comprar un lote en la luna, así pasa en la Patagonia. Así pasa en la Patagonia, porque dicen que la Patagonia va a ser el último bastión de tierra que va a existir después de que esta cosa se acabe. O sea, la destrucción sí viene. Eso sí no lo tenemos completamente desviado. La destrucción a través de todas esas ramas del poder sí va a venir, es real. Y lo están haciendo de una manera, digamos, sincronizada. Ya les voy a contar una historia muy áspera, queridos amigos. En la década del 92-93, cuando se comenzó a gestar algo que quería pasar muchísimo antes de que todo el tema de los celulares y de que la internet llegara con todos los fierros, se estaba gestando otro plan que toda esta gente tenía. Y ese plan era muy curioso, porque se trataba, no sé si mi querido Daniel, mi querido Paul, se llegaron a enterar en aquella época, de que nos iban a meter, o mejor dicho, nos iban a hacer cirugía en alguna parte del cuerpo, sobre todo decían que eran las manos, en el dedo índice, y nos iban a implantar un chip. Y que ese chip, al tocar un escáner, iba prácticamente a decir todo lo que somos nosotros. ¿Dónde vives? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu esposa? ¿Qué es lo que te gusta tragar? Todo eso iba a estar metido en un chip. No sé si ustedes se Pues acuerdan de él. es que Paul la otra vez nos contaba de alguien que ya en algún lugar se está usando este chip, ¿no? Que lo tenían tal vez en una mano. El hacker. Una vez entrevistamos a un hacker Un acá hacker, sí, señor. y él era el que contaba que ya hay lugares en el mundo que usted tiene como un chip en la mano y con eso saben todo. Y eso sí es una realidad. O sea, es que mire que la otra vez oía un podcast que le hacían a Mark Zuckerberg y el hombre decía que estamos a unos pocos años de que dejen de existir las pantallas. Sí, Los televisores ya van a pasar, chao, los celulares. Él decía, mire, esto suena muy loco, pero nos van a incrustar en el ojo. No, incrustar un lente de contacto. sí, sí, Que sí, usted los se lo lentes. pone y ya ve todo lo que quiere ver. O sea, un lente de contacto para eso. Es que mire para dónde vamos. Y él dice, esto va a pasar pronto. Ya Ujú. vamos a tener acá en el lente el celular, los contactos, el video, lo que queramos ver. Y con Pablo hemos hablado, la tecnología cómo ha ido a 1000 por hora, ¿no? O sea, echemos nomás comparemos el 2000 con el 2025, echen cabeza ustedes en el 2000 en qué andaban y qué tecnología tenían. Ahora, lo que tenemos hoy en día es bastante fuerte después de 25. Ahora imagínense, roles cómo vamos a estar en el 2050. Uh, yo Eso creo va a que ser ya una lo que tú cosa dices. de locos. Los supersónicos, miren, ¿se acuerdan ustedes de los supersónicos? Lo de Hanna-Barbera, Ujú. los mismos creadores de Pedro Picapiedras. Miren el contraste, ¿no? Los mismos creadores de los Picapiedras eran los creadores de los supersónicos. Y había el contraste de la gente que vivía como en la época de las cavernas, con Pedro y Pablo, y lo que pasaban los supersónicos con Robotina. Robotina era como la representación del ama de llaves, que miren que eso lo he visto en las noticias, esa inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con la robótica, eso va a ser el reemplazo de la humanidad. Ahí ustedes se van a acordar de mis palabras. Y eso lo escuché
con un maestro. Eso lo daban antiguamente, creo que sí, en los años 80, un programa que era cuando existía la cadena 3, me acuerdo mucho, y se llamaba Buscando lo Desconocido, y un man calvo que parecía un chamán esos kung fu, y que se llamaba el profesor Sellabro, que yo no sé, yo que ya fallecería. Me encantaba escuchar al man porque el man hablaba de una ciencia que está muy anclada a la mecatrónica y se llamaba la cibernética humanística. Y yo era chiflado con el tema, o sea, me encantaba lo que era la cibernética humanística. ¿Qué era la cibernética humanística? Lo que su nombre indica, los cyborg de humano a robot, o los metahumanos, que eso sí lo hemos visto también en series de Marvel, en series de DC Comics, los metahumanos, lo que posiblemente va a ser nuestro reemplazo, que no está tan lejano, está muy cercano. Lo que dice Daniel, que yo lo escuché muy puntual, porque creo que esa es una de las propuestas que hizo en algún momento Mark Zuckerberg, que dijo, se van a dar cuenta que ya ni los celulares, ustedes solo van a tener las famosas gafas esas virtuales, y usted con la pantalla que ve ahí que no hay nada, usted marca, le llega la señal, etcétera, un holograma, que eso también lo veíamos en series como Automan, que hasta ahora me acuerdo de Automan, que Automan precisamente era una especie de ser creado por un holograma. Eso ya no lo venían contando. Todo este tema de que el nuevo orden mundial establecido, preestablecido, porque ya está preestablecido, quiere de alguna forma llegar a dominar al planeta de tal manera que ya sean muy pocos realmente, y que esos poquitos se puedan lograr dominar, hacían parte de lo que les estaba diciendo el famoso chip. Ese chip tenía nombre y se llamaba el Mondex. Era un chip similar al que tienen ustedes en sus tarjetas de débito, crédito, en las mismas tarjetas internas de Transmilenio, bueno, en todas las tarjetas. Ese chip manda la parada. Ese chip se llama un chip RFDI, que es un chip de localización global. O sea, usted con eso en la billetera ya lo puede localizar en donde sea. Se puede meter en las rocas de las piedras de Tunja por allá debajo y mijo, tome para que ya lo van a localizar. Y resulta, yo tengo precisamente un libro que se llama RFDI, los chips del futuro, y en ese libro habla textualmente que hasta la ropa tiene los chips metidos, tiene los chips incrustados en la ropa. O sea, uno no lo ve porque de alguna u otra manera para estas empresas, porque tampoco las voy a nombrar, les conviene tener a la gente rastreada. Y eso es lo que hablaba, por ejemplo, el señor George Orwell, ¿cierto? Con 1984, y el señor Aldous Huxley, quien escribiera Un Mundo Feliz. Básicamente todos nosotros estamos en este momento monitoreados. ¿Por quién? ¿Ustedes saben cómo se llama eso? El gran hermano. El Big Data. No sé si Paul ha escuchado el Big Data. Es muy áspero lo del tema del Big Data. El Big Data, por ejemplo, es un sistema de control mundial que nadie sabe cómo se maneja esa vaina. Pero estuve mirando tanto el libro que habla del Big Data como de lo que realmente representa en redes sociales. Por ejemplo, los políticos, los que hoy en día se lanzan a las campañas políticas. Hoy en día, en vez de estar haciendo tanto papel, no sé si Polcito se acuerda o mi Tripón se acuerda cuando uno en los 80s iba a votar, que existía la tinta y uno metía el dedo en la Claro. tinta y Salía rojo, Sí. salía rojo. Sí, sí. y ahora se dan cuenta que es todo digital. Todo el tema es digital. Tan listo, todavía existe el famoso formulario, esa Tarjetón. vaina que uno marca con la X, pero ojo, las campañas, las campañas duras en Estados Unidos van de la mano con las redes sociales. Entonces, por ejemplo, es muy curioso, yo veía precisamente el documental del Big Data, lo vi hace ya algunos años, y quedé impresionado porque, por ejemplo, decían que cuando usted tiene un perfil en Facebook, cuando usted da like, usted, por ejemplo, le da like a una marca de ropa determinada, o le da like a su comida favorita, usted comienza a recibir publicidad sin haberlo pedido de la marca de ropa que usted le está dando tanto like, o de la comida favorita que usted tanto estaba fregando por ahí. Resulta que eso de alguna manera está entrando en la base de datos para hacerle a usted de alguna manera un chequeo de su perfil. Y ese mismo sistema
que hoy en día también ustedes lo pueden ver con los planes puntos. Hay muchas tiendas en el mercado a nivel global, si se puede decir, donde le piden a usted sus datos personales. Venga, venga, datos personales, venga, que se va a ganar unos premios, venga, que claro, la gente tentada al tema de que le van a regalar algo a cambio de nada, no se está dando cuenta que cuando entrega sus datos le pueden perfilar su cochina vida. Así de Robles, sencillo. Y es muy curioso, va a recibir del supermercado, de grandes superficies, no sé, de cualquier otro lado, lo van a seguir perfilando. Usted en este momento, mi querido amigo que me está escuchando, ya ha sido perfilado. Y el mejor proyecto poderoso, potente, que se pudieron imaginar estas bestias de la tecnología, fue lo que, por donde estamos hablando, por esta cajita, por esto que se llama smartphone, que en un pero comienzo fue muy suave, paulatino, era muy jodido. Yo me acuerdo mucho que no cualquiera tenía un celular, sobre todo de alta gama, pero hoy en día todo el mundo tiene celular. Todo el mundo tiene celular. y por ahí ¿Y qué nos están sucede? oyendo. Por ahí, Exactamente. perdón, me le meto ahí, pero es que en el celular nos están en este momento nos están oyendo, nos están viendo, no es porque estemos transmitiendo, sino, no sé si a ustedes les ha pasado algo muy raro y es que, digamos, con Paul estamos hablando de viajar a Argentina y no estamos en el celular, y después uno se mete al celular y por cosas de la vida le aparece propaganda argentina o Correcto. cosas, y uno dice, "Ve", y la gente dice, ay, qué casualidad. Yo creo que no hay casualidad. Yo creo que nos están oyendo y nos están viendo. Y lo que pasa es que lo que hablamos con el hacker pulpo, ¿se acuerda? Uno nunca lee la letra chiquita de las Exactamente. aplicaciones que descarga porque son 100 páginas que uno le da, ay, sí, acepto, acepto, acepto. Y de pronto en la letra chiquita está que esa aplicación, digamos, voy a inventar, no sé, TikTok, ya que estamos en TikTok, mucha gente nos ve en TikTok, de pronto una letra chiquita dice, nos da acceso a su cámara y a su micrófono. Y uno como no leyó eso, y después entonces nos están escuchando. Por eso no sé si ustedes han visto que hay gente que tapa las cámaras de los portátiles, de los celulares, porque creen que todo el tiempo nos pueden activar una cámara o nos están oyendo. Entonces, lo que dice Robles, no necesariamente tenemos que dar datos en algún lado. El solo hecho de tener un celular y tener aplicaciones, creo que ya estamos dando los datos al mundo entero. Ahora les comparto, no sé si ustedes supieron o vieron la noticia de una empresa que estaba comprando prácticamente la vida de las personas. ¿Cómo lo hacían? Acá en Colombia hubo una empresa que le pagaba a usted, creo que era como 200.000 pesos, algo así, para que le dejaran leer la retina. Pero hay una empresa en el mundo que le está comprando a usted su cara y su voz por $200.000. Pero usted no tiene derecho a reclamar absolutamente nada de lo que se haga con ella. Eso es una Ujú. realidad y eso salió hace un tiempo. $200.000 estaban pagando por eso, prácticamente por comprarle a usted su rostro y su voz. Entonces ya en este momento se está viendo todo ese tipo de monopolio y todo ese tipo de control se está empezando a ver, porque ese tipo de cosas me imagino que lo utilizarán para crear robots, pero robots Ujú. ya más reales con su cara, que van a tener su cara, van a tener su voz. O sea, esto no es un juego o un experimento, no, esto ya es una realidad y lo estamos viviendo actualmente. Así es, estamos hablando del nuevo orden mundial con el viejo Roles en esta hora. Ahorita vamos a venir con las historias de miedo como las que tuvimos en la primera hora. Adelante, Roles. Claro que sí, miren que hay un área muy bacana y son de pronto muy escasas las personas seguramente que se van a interesar por lo que les voy a decir. Pero miren que de la mejor manera, de la mejor fuente informativa de la que yo me he informado en los últimos años, parecerá cosa de pereza, seguramente, les parecerá cosa harta y aburrida, pero miren que en esa área encontré más respuestas que en otras áreas, y me refiero a la sociología. Una de las ramas del estudio de la personalidad del comportamiento humano que nos puede dar, digamos, como respuestas, nos puede dar luz, nos puede dar una cantidad de cosas si queremos técnicamente de la mano de alguien duro poder encontrar cuál es el fondo o el trasfondo, perdón, de lo que le está pasando hoy en día al mundo entero. Porque somos una sociedad líquida, como lo diría el señor Jean Baudrillard, que quiero que, si no me quieren creer, busquen los libros de Jean Baudrillard, o busquen, por ejemplo, los libros de Joseph Stiglitz, que era el que yo les decía, una persona, una autoridad en el tema de la globalización.
O sea, para hablar de orden mundial o de nuevo orden mundial, se tiene que hablar de globalización, primero que todo. ¿Por qué globalización? Porque esto nos compete a todos, a todo el planeta. Y si ustedes se dan cuenta, uno de los distractores más poderosos dentro de ese estudio, estoy hablando del estudio de la globalización por estas personas, y les voy a dar otro plus. Les nombro otro personaje, se llama, Joseph Stiglitz, ya se lo nombré, Noam Chomsky. Te los nombro aquí en este momento como una fuente a Noam Chomsky. Él escribió un libro muy bacano que se llama ¿Cómo nos venden la moto? Así de simple, ¿Cómo nos venden la moto? Y en ese libro, que es muy pequeño, es un libro de, ¿qué? 250 páginas, el hombre explica realmente cómo nosotros somos, de alguna manera, dulcecitos para todo el tema de lo que son las modas, o lo que se podría llamar una sociedad bajo la simbología, una sociedad que está de alguna manera manejada bajo los estereotipos, ¿no? Y esos estereotipos, por ejemplo, ustedes los pueden ver en redes sociales. Muchas chicas, muchas, sobre todo chicas pequeñitas, quieren ser tan lindas y tan hermosas como, por ejemplo, las que hoy en día manejan TikTok. Entonces ustedes van a ver en TikTok una cantidad de cosas que están representando una sociedad falsa, una sociedad realmente sin sentido, una sociedad que de alguna manera se siente un poco sola, y este tipo de elementos son los que generan la depresión. A nivel global, se estaba mirando en los informes, en las estadísticas, esto no lo digo yo, las estadísticas lo dicen, que en un número o en un porcentaje muy alto, hoy en día, la depresión ha alcanzado niveles del 60 y del 70% en jóvenes, en chicos, que de alguna manera se han dejado llevar por ese tema de las redes sociales que hacen parte de todo ese orden establecido. Pero es que ese nuevo orden establecido ya estaba ahí filtrado, ya estaba ahí básicamente incluido dentro de la agenda. Mucha gente dice que la agenda 2023, que la agenda 2035. Miren, no existe ninguna agenda. Los voy a bajar de esa nube. Lo que existe sí es un plan que lo han hablado, miren, y pueden ir a sus canales, pueden ir al canal de Iván Martínez de BM Gran Misterio, que yo he tenido la oportunidad también de hablar con él eso. Y estamos muy de acuerdo en que todo ha cambiado, se ha modificado. Si ustedes se dan cuenta, de un momento para acá, todo el mundo se ha vuelto muy esotérico, muy dado como al tema de las energías, cuando eso no se daba hace unos años. Eso hace unos años era como tema de archivo, como que, bueno, sí, lo vi por televisión y ya. El tema de las ayudas a nivel orgánicas, porque ahora todo es orgánico, comida orgánica, elementos orgánicos, todo lo que ustedes están viendo en la inserción de este tipo de elementos hacen parte de ese plan mundial que tiene esta gente. Y todo está escalonado de tal manera que el sector que ya quede así, como digamos cerrado, porque son sectores, porque esas son modas y porque ese tipo de modas o sectores ya están dentro de ese plan, sencillamente van a terminar manejando en el futuro la reducción de la población mundial. Yo les hablé aquí en algún momento de una de las empresas más perversas, más demoníacas, si le puedo decir así, que ha existido en todos estos tiempos, y se llama Monsanto, que nadie sabe realmente qué pretende Monsanto. Y resulta que uno de los duros en el tema de la informática, en el tema de la computación, y uno de los creadores, precisamente el papá de Windows, el señor Bill Gates, hace parte de la mesa directiva, y si no estoy mal, él es dueño de casi el 90% de las acciones de Monsanto. ¿Qué es Monsanto? Si le preguntarán ustedes. Pues resulta que ellos también vayan preparándose para este guamazo. Pues resulta que se tiene estipulado que de aquí a unos, pónganle 15 años, 20 años, los alimentos en el planeta van a comenzar a escasear. Sí, van a comenzar a escasear, pues obviamente con la proliferación de muchas cosas van a comenzar a escasear. Si no es por la mentira que dicen de la reducción mundial, posiblemente es porque lo que ellos necesitan es que se reproduzca la población de tal manera que acaben con los alimentos para así tener el dominio total. Al acabarse estos alimentos, la única fuente principal de alimentación van a ser unas semillitas que en este momento están en un búnker por allá, si no estoy mal, están en la Antártida. Ojo con eso.
están ubicados en la Antártida en un búnker secreto. El más grande banco de semillas de alimentos mundial. Hágame el favor, mundial. Y toda esta gente que tiene poder no va a dejar acceder a esas semillas, sino con un precio muy alto, con un precio demasiado alto. Ahora, aparte de eso, existe, por ejemplo, otra información en donde se nombraba el FEMA, que el FEMA se supone que es como una de las representaciones más grandes en el tema, digamos, de las catástrofes climáticas y todo ese tipo de cosas, y unas fotografías de algunos drones que estaban por ahí cerca, muy cerca de las instalaciones del FEMA en los Estados Unidos, lograron ver una cantidad de containers, como una cantidad de, no sé, como de, puedo decirles como envases, empaques al vacío, pero tamaño familiar, donde posiblemente y calculando por encima podrían caber 3 ataúdes. ¿Acaso están esperando que pase una mortandad de masas grandísima y ellos no nos lo han querido contar? Entonces son ese tipo de cosas que así mismo el nuevo orden mundial ha ido estableciendo. Ahora lo otro, la superreligión. Ojo con eso. Ahorita lo del tema del Papa, que ustedes vieron muy puntual en las noticias, que casi se va el Papa, que casi nos va para el Papa, yo para el otro lado. Pero es que se está esperando el famoso Papa Negro, el famoso falso profeta. El man que va a decir que se unan todas las religiones del planeta para armar la famosa superreligión. Y que si las personas de bien común por ahí, las personas de ahí de a pie, no querían entrar, volverían a activar la Inquisición. Hágame el favor. O sea, gente que se considere por fuera de los preceptos, principios de la superreligión, podría ser massacred. Y en ese momento en que suceda eso, imagínense, más reducción de la población mundial. Todo esto, aparte de los símbolos, de la gente que detrás de bambalinas trabaja para poderle dar a entender a la gente que por favor no coman entero, que investiguen, que hagan su investigación propia, pero creo que los tienen tan hipnotizados. El plan ha sido tan perfectamente detallado que mucha gente prefiere estar hipnotizada y dejarse llevar por este tipo de información. Decir que no, que la información es falsa, que la información es pura mentira, que eso es fake news. Y miren que todo ese tipo de investigaciones han hecho, por ejemplo, que se fracture en este momento investigaciones tan serias como el fenómeno OVNI, como el tema de los fantasmas, y haciéndola ver como sencillamente algo que no cuenta, algo que de pronto no está dentro de la filosofía de la investigación paranormal. La hacen ver así porque los invito a ustedes a que busquen material nuevo en cuanto al fenómeno OVNI, a ver qué van a encontrar. No hay nada. No hay nada. Lo último por ahí que llegaron a publicar fue el libro de OVNI de John Podesta, el hombre que estuvo muy cerca de Hillary Clinton, ahí en el gabinete de Hillary Clinton cuando ella estaba postulándose a la presidencia. Pero de ahí para abajo, apague y vámonos. O sea, ese tipo de personas que trabajaban con el misterio también han sido envueltas en el tema del nuevo orden mundial para irlas callando una por una, para que no hablen, para que escriban otro tipo de cosas, se vuelvan más esotéricas, ¿no? Enséñele a la gente más bien la espiritualidad en vez de estar hablando cosas que no deben hablar. Y ese silencio, esa cortina de humo que se está prestando para callar a todas esas personas, pues se ve en los mismos resultados de cuando cuando alguna persona está trabajando esos temas por redes y le bajan el like o le quitan los seguidores o de perdiz le quitan el perfil. Que eso ha llegado a suceder, mi querido Paul, mi querido Daniel Tres Palacios. Viejo Robles, su conclusión del nuevo orden mundial. Bueno, esto toca seguirle dando, hay que seguir estudiando el nuevo orden mundial, que créanme que esto no se acaba, la lucha persiste, seguimos investigando el tema, porque a pesar de que han sido silenciados compañeros de mucha gente que está camellando con el tema, hay otros que hasta el momento están como naciendo, como están moviéndose por ahí en redes sociales e intentando darle a entender a las personas, no coma entero, coma indesechable. Así es, sencillo, vamos a salir de la ceguera en la que estamos, papi, porque estamos así como Xavier Piñeros,
que está más ciego que una cabra, así estamos todos. Pues viejo Robles, me encantó oírlo esta hora, esta charla del nuevo orden mundial, como siempre sus temas de conspiración, le agradezco mucho. Los que lo quieran seguir, lo quieran consultar, todo esto en donde lo pueden hacer. Claro que sí, mi querido Daniel. Miren, estoy en Instagram como Expediente Paranormal Robles. Aquí en TikTok estoy como Expediente Paranormal. Y mi consultorio abierto para cualquier tipo de consultas, brujería, magia negra, etcétera. Pueden ubicarme en el 301-675-0222, 301-675-0222. Oiga, Robles, acabé de subir el video hace 2 horitas del que grabamos en La Jagua, en el pueblo de Las Brujas con usted, donde lo entrevisto a usted y pueden conocer el pueblo de Las Brujas en mi canal de YouTube, que se llama Actividad Paranormal con Dani Tres Palacios. Ya está el video de La Jagua. Los que no conocen el pueblo de Las Brujas en Colombia, ahí hay un video muy bonito que hicimos. Un abrazo a la gente de La Jagua, que muy amablemente me concedieron entrevistas, contaron historias fabulosas. Ahí hablan de las brujas. Entrevisté a Robles, bueno, otros brujitos. Eso estuvo muy chévere. Entonces, para que no se lo pierdan si les interesa conocer La Jagua y oír historias de brujas reales, porque allá creen en las brujas. Entonces ahí les dejé el video y ahí aparece Robles. Entonces también quería las gracias al viejo Robles por haber aparecido en ese video. Pues viejo Robles, muchas gracias. No sé, oiga, Pulpo, su conclusión, sé que le encanta este tema, su conclusión del nuevo orden mundial. Yo sí creo en este tema del nuevo orden mundial, Dani, y sobre todo en la agenda 2030 por ciertas cosas, organizaciones que ya están desarrollando en ciertos países indirectamente con sus poblaciones, como son, digámoslo que tan pequeñas las poblaciones, caso de Canadá, ya están desarrollando esta estrategia del 2030 y poco a poco la han ido implementando. Que no se haga, digámoslo, Vox Populi y todo este tipo de cosas, pero hay algunas personas que han estudiado y que se han percatado en las mismas ciudades de este tema y están empezando a comunicarlo a las otras personas, a personas de sus países, a personas, porque muchísimas personas son migrantes allí en Canadá. Entonces comunican a las personas de otros países pilas con las escuelas que quieren implementar este tipo de cosas en la religión, pilas en las ciudades porque están implementando este tipo de cosas en el trabajo, con traslados, con todo este tipo de cosas. Entonces, ese tipo de cosas tienen algo de cierto y algo de verdad. Y hasta aquí en Colombia también lo ha dicho un par de ministros, alguna vez lo dijeron, que estaban empezando a implementar el Plan 2030. Entonces ese tipo de cosas lo ponen a uno a pensar y a investigar sobre todo, porque uno no puede tragar entero, como dice el viejo Edwin, uno no puede tragar entero la información que medio le llega en TikTok, porque mucha de la información y las personas se vuelven crédulas y le prenden velita a TikTok. Eso no es así, uno tiene que ir a la fuente a mirar, a buscar noticias de documentos oficiales, de páginas oficiales y de páginas que realmente le brinden a uno la información veraz, donde uno pueda retroalimentar toda esa inquietud que le surge cierta noticia o cierto tema que usted le interese o quiera de pronto profundizar. Puede hacerlo, pero investigando. Usted no puede quedarse solamente con lo que ve en TikTok. Háganme caso y háganos caso. Vayan y lean. Es importante leer y aprender a leer. Oiga, ya viene una hora llena de historias paranormales. Por ahora le agradezco al viejo Robles. ¿Cómo se va a despedir la noche de hoy? Claro que sí, tengo preparado un poema a Paul. Y dice así. Polcito, Polcito, ¿por qué estás gordito? Polcito, Polcito, eres bello, bellito. Del cielo cayó una rosa, Paul la recogió, se la puso en la porrita y que DJ que quedó. Muchas gracias, señor doctor. Chao Robles, ya viene una hora más de historias paranormales. Vamos a arrancar la hora con un cuento de los del Pulpo Señor, o de Luis Suescún, como